Bueno, pues bienvenidos al Diplomado en Problemas de Ética Jurídica y Judicial Electorales. El día de hoy vamos a tener nuestra cuarta sesión del diplomado y vamos a analizar el tema de la praxis judicial ética en un contexto de la materia electoral. Para ello, pues voy a retomar los materiales que se les habían remitido en el programa amplio del diplomado, ¿no? Es decir, la lectura de Cortina, Orts y Navarro sobre ética y la sentencia sub JDC 1875, diagonal 2016. Esa bibliografía, pues la he complementado con otras un poco más actuales y también un poco más profundas respecto del tema que vamos a ver hoy, eh, sobre una lectura que se llama ¿Deben nuestros jueces ser filósofos? ¿Pueden ser filósofos? De un autor que se llama Ronald Dworkin, uno de los profesores pues más emblemáticos de nuestros tiempos en materia del derecho. También traigo una pequeña lectura que se denomina El ideal ético del juez, dos preguntas sobre comportamiento y percepción. Y también vamos a hacer mención de algunos códigos de conducta y códigos de ética de la función pública electoral que se han emitido al interior del Instituto Nacional Electoral y el Código Modelo de Ética Judicial Electoral que ha sustentado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y al final voy a agregar una última sentencia para ver un caso emblemático que tiene que ver con una queja de responsabilidad administrativa que resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el año 2018, ¿no? Y que tiene que ver con la praxis judicial ética. Entonces, pues vamos a ir viendo a lo largo de nuestra sesión el desglose de estos temas que implica el tema genérico de nuestra sesión, que es la praxis judicial ética, ¿no? Tenemos aquí en el puro título de nuestra sesión, pues tres grandes temas, ¿no? La praxis, el ámbito judicial y el enfoque ético que tienen que llevar a cabo pues, los diferentes funcionarios electorales que se desenvuelven en nuestro país, ¿no? Entonces, miren, déjenme empezar por la lectura de Ronald Dworkin sobre si deben nuestros jueces ser filósofos o si pueden ser filósofos los jueces, ¿no? Y miren, Working empieza su trabajo pues para ir debatiendo algunas cuestiones sobre la relación entre la filosofía y el derecho, ¿no? Y entonces dice, ¿qué tienen en común la filosofía y el derecho para que ambas ciencias o ambas disciplinas pues encuadren en la conducta de los jueces o de los abogados en general, ¿no? Y el primer elemento que menciona Working es que tanto la filosofía como el derecho se ocupan de conceptos, de tópicos coyunturales en la vida social de un determinado país, ¿no? Entonces dice Working que al ocuparse de conceptos pueden efectivamente, tanto los jueces como los filósofos involucrarse en estas dos grandes materias, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice es que en cuanto a conceptos, sí podríamos tener una fusión de ambas ciencias. Después, el segundo elemento que analiza es el lenguaje, ¿no? Dice Working que los filósofos y los juristas pues mantienen una diferencia, digámoslo así, en cuanto al lenguaje que utilizan
cada una de estas ciencias. Entonces, aquí advierte una dificultad, ¿no? El hecho de que los jueces o los abogados, por ejemplo, redactaran sentencias a partir del uso de un lenguaje filosófico. Entonces, por ahí, Working no lo ve tan viable el hecho de que ocupen esta ciencia filosófica en la resolución de los problemas. Eh, Después, Working, digámoslo así, como una primera conclusión de su estudio, pues menciona que sería imposible, por ejemplo, pedirle a un juez o a un abogado que frenara sus actividades jurisdiccionales para dedicarse a estudiar la filosofía, ¿no? Para conocer cuáles son estas teorías filosóficas que podría ocupar en el desempeño de sus funciones, ¿no? Y pues eso hace, y, pues que hace difícil que los jueces sean filósofos, ¿no? Pero lo que dice Working al final de la lectura es que si bien no pueden ser filósofos, sí deben de tener un acercamiento a la filosofía, ¿no? Es decir, deben de recurrir a esta ciencia que busca el origen de los conceptos que también ve el abogado para allegarse de otras ciencias, ¿no? Y dice, este fenómeno no es solo entre la filosofía y el derecho, eso pasa también, por ejemplo, con la sociología, con la política, con la economía, ¿no? Lo que le da al juez, pues un carácter que podríamos llamar pues multidisciplinario, ¿no? Es decir, el abogado como tal no puede solo conocer las normas, ¿no? Tiene que tener un conocimiento, un bagaje cultural de otras disciplinas para poder resolver un asunto, ¿no? Y por ejemplo, ahora en la actualidad, por ejemplo, estamos viendo temas novedosos, temas coyunturales, temas difíciles que están resolviendo los tribunales de nuestro país. Por ejemplo, la Suprema Corte acaba de conocer de la materia de la gestación subrogada, ¿no? Es decir, esta figura que prevé el alquiler de los vientres de las mujeres para gestar la vida de un producto, de un ser humano, de una pareja pues que no tiene que ver con la persona que va a gestar el producto, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, empezamos a ver temas que tienen que ver con la filosofía y con el derecho, ¿no? La paternidad, pues propiamente las facultades que van a tener cada una de las partes, ¿no? La madre gestadora, la persona que da las células para que vaya desarrollando el ser humano, ¿no? Entonces, ahí entramos a ver cómo, por ejemplo, la Corte cuando resolvió este tema de constitucionalidad de la gestación subrogada, pues empezó a analizar temas de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, otro tema que también pues nos lleva a acercarnos a la filosofía, el tema de la eutanasia, ¿no? El tema de autorizar que una persona pueda dar fin voluntariamente a su vida, ¿no? Esto versus, por ejemplo, con el tema del aborto, ¿no? El tema de impedir a una célula que está en desarrollo el llegar a tener una vida en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, aquí vemos si por ejemplo, el desconectar a una persona
es lo mismo que el no permitir que se desarrolle una célula en el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, esos temas pues son los que hacen que se vuelva un poco multidisciplinario el derecho en nuestra actualidad, ¿no? No se diga, por ejemplo, el tema de la economía, por ejemplo, en materia electoral, ¿no? Cuando vamos a ver, por ejemplo, la distribución de los diferentes presupuestos para los partidos políticos o los presupuestos para las autoridades electorales, pues ahí tenemos que entrar al tema de la economía, de las fórmulas matemáticas para la distribución equitativa, ¿no? De los recursos y que permitan una buena competencia en materia electoral. Entonces, lo que nos quedamos con la lectura de Working es el hecho de que los jueces sí tienen que tener un acercamiento con la filosofía, ¿no? Para poder, pues digámoslo así, resolver la materia electoral. Ahora, la segunda lectura que les comenté es la de El ideal ético del juez, ¿no? Dos preguntas sobre el comportamiento y la percepción, ¿no? Aquí, básicamente, por lo que traigo esta lectura de Danilo Rojas Betancourt es porque este autor lo que dice es que en la práctica de los jueces siempre hay o están involucradas dos áreas, ¿no? El área teórica y el área práctica, ¿no? Es decir, que los jueces deben de tener un bagaje teórico, ¿no? Una adscripción, digámoslo así, hacia alguna corriente jurídica que sustente sus criterios, y por otro lado, un bagaje práctico, ¿no? Es decir, una serie de elementos, de experiencias que tengan en su persona para resolver los diferentes asuntos que lleguen a su competencia. Y entonces, fíjense aquí algo que nos dice Danilo en su artículo, es que digámoslo así, la ética es una sola, ¿no? Y que esta ética se puede aplicar a diferentes materias, ¿no? Y entonces nos dice, hay ética política, hay ética ética legislativa, ética judicial, ¿no? Hay la ética aplicada a los diferentes ámbitos de nuestra vida pública. Y aquí lo importante de por qué involucrar a la ética en la vida judicial de los países, pues es porque debemos de procurar, ¿no? Que exista un buen comportamiento de los jueces, que tengan un buen desarrollo de su función jurisdiccional, ¿no? Para la cual han sido nombrados. Y fíjense, aquí un elemento que también nos dice Danilo de el por qué es importante analizar estos temas de ética en la materia judicial en general, nos dice es porque hay diferentes observadores de la actividad jurisdiccional, ¿no? Nos dice en una primera instancia, los observadores, los que van a emitir juicios respecto de la actividad de un juez es en una primera instancia las partes, ¿no? El actor, la autoridad responsable serán aquellos que en un primer momento emitan juicios sobre el comportamiento de los jueces. Pero más allá de las partes, tenemos pues el juicio de la opinión pública, ¿no? El juicio de los pares, el juicio de los diferentes órganos que pueden ser revisores de las sentencias que emiten los magistrados o las magistradas en específico, pues en materia electoral, ¿no?
Entonces, en razón de tener estos diferentes observadores de la actividad jurisdiccional, es que también se hace necesaria esta implementación de regular las conductas de los jueces, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Danilo, ¿no? Y fíjense, nos dice Danilo, ¿cómo o mediante qué elementos podemos pues ir regulando estos comportamientos de los jueces? Y nos dice Danilo, pues que nos podemos basar, por ejemplo, en el estudio de diferentes documentos éticos, ¿no? Y señala algunos como el Estatuto del Juez Iberoamericano, los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, ¿no? Nos menciona algunos elementos que podríamos consultar como jueces o abogados para analizar el comportamiento judicial desde una óptica ética, ¿no? También Danilo, retomando a algunos juristas como Nino, perdón, nos dice que el derecho es una obra colectiva, ¿no? Nos dice, por lo que se sugiere que la mejor respuesta no suele ser la proveniente de un razonamiento individual, ¿no? Sino la construcción a partir de la experiencia colectiva de la práctica judicial. Y esto fue lo que me hizo traer esta lectura a la sesión del día de hoy con ustedes, ¿no? El hecho de decir, más que una experiencia individual, hay una experiencia colectiva, ¿no? De las diferentes materias en el derecho que van construyendo lo que se denomina la praxis judicial, ¿no? La praxis judicial, entonces, no solo la vamos a entender como un sinónimo de la práctica judicial, la vamos a entender en diferentes aspectos, ¿no? Y es lo que les quiero transmitir al finalizar esta sesión y que pues será la intención de esta sesión. Déjenme presentarles algunas diapositivas. Aquí, no sé si ya la estén viendo. Sí se ve. Sí, ¿verdad? Creo que ya Muy bien, se está. doctor. Perfecto. Bueno, pues miren, al final del módulo del diplomado, ustedes conocerán los aspectos relevantes de la praxis judicial ética, es decir, de dónde nace la idea de la praxis judicial, cómo se ejerce esta praxis en materia electoral, ¿no? Y finalmente, cuál es esta finalidad de tener elementos en la formación de los abogados, en la formación de los jueces, en la formación en general de los funcionarios electorales de esta temática, ¿no? Entonces, el origen de la praxis. Miren, el origen de la palabra praxis viene de pues, la teoría filosófica de un clásico llamado Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que en general el saber tenía dos grandes vertientes. El saber teórico, es decir, aquel saber que se construye a partir de la contemplación, a partir de la averiguación de lo que son las cosas, ¿no? Es decir, este saber teórico que nos dice qué está ocurriendo en la realidad, en el mundo, y cuáles son las causas objetivas que dan origen a un determinado fenómeno, ¿no? Es decir, este saber teórico es un saber descriptivo, es un saber que podemos encontrar a partir de las investigaciones que se hacen respecto de un fenómeno y que se plasman en pues algún material que puede ser
transmitido, que puede ser enseñado, ¿no? A las futuras generaciones. Es decir, este saber teórico pues analiza principalmente todo aquello que refiere a la naturaleza, ¿no? Es decir, aquellas cuestiones que no pueden ser afectadas por la voluntad del ser humano. Y por el otro lado, nos dice Aristóteles que hay un saber práctico. Y aquí, en el saber práctico, pues lo que nos dice Aristóteles es que, que es un saber normativo que orienta sobre lo que debemos hacer para conducir nuestra vida de un modo bueno y justo, ¿no? Aquí ya vean la orientación que le da Aristóteles a el saber práctico. Es decir, nos dice qué debe de haber en el mundo, qué debería ser o cómo debería de ser el mundo y lo que sería bueno que sucediera para, eh, digámoslo así, involucrar a la voluntad del ser humano en la construcción de lo social, ¿no? Y fíjense, aquí entre este saber teórico y el saber práctico, Aristóteles nos menciona que hay un saber poético, ¿no? Es un saber que tiene que ver con lo técnico. Es decir, aquí vamos a ver cómo nos dice que también hay un conocimiento que se da en la práctica, ¿no? Pero que sí puede ser transmitido a otras generaciones. Entonces, aquí lo que quiero que quede muy claro para ustedes es que la praxis se encuentra dentro de los saberes prácticos. Esto nos quiere decir que la praxis como tal no puede ser transmitida, enseñada, no puede ser dada de una generación a otra, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, sí puede haber libros que nos den cuenta de las experiencias de los jueces, puede haber materiales pues de conferencias, ¿no? Por ejemplo, donde los jueces nos transmitan su experiencia en el ejercicio de las magistraturas electorales, por ejemplo. Pero a lo que se refiere Aristóteles es que la praxis, ese conocimiento práctico de una determinada función, debe de ser experimentada por las personas. Ajá. Eso es lo que nos refiere Aristóteles como el concepto de la praxis. Ese conocimiento que se adquiere a partir de la experiencia en realizar una determinada función, ¿no? Entonces, a los abogados en las universidades, por ejemplo, les podemos dar teoría constitucional, teoría del Estado, teoría del derecho electoral, ¿no? Teoría del derecho procesal electoral, y hay una transmisión del conocimiento de las normas plasmadas en las leyes, en las constituciones, respecto de lo que es el derecho electoral, ¿no? También, por ejemplo, pues hay algunos manuales, por ejemplo, sobre cómo se deben de realizar las sentencias, ¿no? Hay manuales que nos dicen cómo se debe de estructurar una sentencia para que sea pues clara, eficiente una resolución, ¿no? Y eso lo pueden seguir los magistrados electorales, los secretarios de estudio y cuenta, incluso lo pueden seguir también, por ejemplo, los abogados para saber cómo van a analizar un escrito de demanda la autoridad jurisdiccional, ¿no? Pero hay algo que solo se va a aprender en el ejercicio, ¿no? En la práctica. Y esa va a ser la praxis judicial, ¿no? Es decir,
este dinamismo, este sistema de normas que existen en la práctica judicial, pero que están, digámoslo así, pues dispersas en la práctica, ¿no? Eh, entonces, para allá vamos, para allá, hacia ese saber es el que vamos a analizar el día de hoy, ¿no? Y fíjense, dentro de esta dualidad de saberes teórico y práctico, es que también se identifica a la moral y a la ética, ¿no? A la moral la ubicamos en esta parte teórica, ¿no? Como todos aquellos modelos ideales de buena conducta, ¿no? Lo socialmente establecido que se estudia a través de las diferentes disciplinas que tenemos en nuestras sociedades para establecer diferentes modelos o códigos de conductas, ¿no? Y entonces, a partir de esta definición de la moral en el marco teórico, pues es que podemos encontrar diferentes códigos de conducta como la católica, la comunista, la anarquista, ¿no? Hay diferentes, pues digámoslo así, normas que se pueden transmitir a una determinada comunidad, ¿no? Y, por ejemplo, la ética la ubicamos en la parte práctica porque las cuestiones éticas, la finalidad que buscan es orientar la acción humana. Ajá. Aquí, aquí vamos a ver cómo lo ético tiene que ver con la reflexión respecto de los códigos de conducta, ¿no? Vamos a ver por qué es bueno tener un código de conducta, aclarar qué es lo moral y aplicar, ¿no? Estos códigos de ética a los diferentes ámbitos de la vida social, ¿no? Entonces, por lo tanto, la ética la vamos a ubicar en un ámbito más práctico, ¿no? Y fíjense, ustedes ahorita se preguntarán, oye, y por ejemplo, en México, ¿no? Pues, ¿en dónde está esta ubicación de la praxis judicial y de la parte práctica de nuestro sistema judicial? Y aquí, pues miren, por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos donde se establecen, por ejemplo, los requisitos para ser electos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hay diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento, ¿no? Estar en el ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación, poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por una autoridad o una institución legalmente facultada para ello. Pero fíjense, aquí viene algo muy importante que tiene que ver con el tema de la praxis. Dice, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. Dice, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Ajá. Y después continúan los requisitos, haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo aparece algo que tiene que ver con la experiencia, con el buen comportamiento de los aspirantes a estos cargos del Poder Judicial, ¿no? Que tienen que ver con algún código de ética o algún código de conducta en
el sistema electoral mexicano, ¿no? Por ejemplo, si aterrizamos estos elementos en la materia electoral, por ejemplo, pues vamos a encontrar el hecho de que, por ejemplo, en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice que los magistrados electorales que integren la sala superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Es decir, también prevé en cuanto a los requisitos constitucionales el hecho de tener una conducta, pues digámoslo en términos genéricos, una conducta buena, una conducta orientada hacia el bien público, ¿no? Eh, Ahora, en materia propiamente procesal electoral, donde aparece el tema de las conductas. Por ejemplo, podemos mencionar el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Fíjense, aquí lo que nos dice la ley es que los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, ajá, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. Aquí, fíjense, las reglas de la experiencia. Esto nos dice que en los diferentes asuntos que se resuelven al interior de los órganos, tanto regionales como de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues hay una especie de prácticas, pues digámoslo así, pues discrecionales, ¿no? Para valorar los medios probatorios, ¿no? Esto no, el hablar de discrecionalidad en cuanto a la valoración de las pruebas no quiere decir arbitrariedad, ¿no? Aquí quiero aclarar esto, ¿no? Sino que vamos a ver cómo un medio de prueba puede ser analizado atendiendo, por ejemplo, a los contextos, al tipo de proceso que se esté resolviendo, ¿no? Entonces, aquí vemos tanto en la Constitución como en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, cómo estas experiencias de los jueces al resolver los asuntos se están pues plasmando, ¿no? Ahora, miren, ahora, la praxis, esta experiencia, este conocimiento que se adquiere en la práctica judicial, vamos a ver que puede tener su origen en dos grandes tipos de conducta, ¿no? Que tienen que ver con los hábitos o los vicios que se dan en el desempeño de una función, ¿no? El hábito, pues, es esta reiteración constante de determinadas conductas que van haciendo que la persona domine una determinada actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues los hábitos es, por ejemplo, la práctica, por ejemplo, de alguna actividad artística, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño empieza a estudiar el piano, ¿no? La guitarra, van realizando el hábito, el hábito de practicar el instrumento musical y esto va desarrollando en el niño, en el joven o en el adulto, pues habilidades, ¿no? Que van haciendo destacar a una persona en una actividad. Ahora, también hay vicios, ¿no? Hay ciertas
conductas que son reiteradas, pero que tienen un sentido negativo en el desarrollo de las funciones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de postergar alguna función que se tiene que desarrollar, ir rezagando el trabajo, por ejemplo, podría ser un vicio que afecte el desarrollo de las funciones electorales. ¿Por qué? Porque el hecho de involucrar a la pereza, por ejemplo, en el trabajo jurisdiccional, pues puede tener como efecto que no se imparta justicia en los tiempos que establece la ley, con la celeridad que nos pide la norma que se emitan las sentencias, ¿no? Ahora, aquí vamos a ver cómo hay vicios que tienen diferentes o hábitos que tienen diferentes adscripciones, ¿no? Por ejemplo, hay vicios que tienen que ver con la persona, hay vicios que tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito doméstico y hay hábitos que tienen que ver propiamente con el desarrollo de las funciones al interior de las instituciones, ¿no? Entonces, hay que tratar de ver estos diferentes ámbitos porque aquí algo de lo que nos habla la praxis judicial es que hay algo que se llama la integridad del servidor público, ¿no? Donde todos estos aspectos personales, familiares y propiamente profesionales se ven involucrados en resolver un asunto, ¿no? Entonces, lo que básicamente nos está diciendo esta idea es que en la resolución de los asuntos, pues no solo se ven o se involucran aspectos objetivos, ¿no? También vamos a ver cómo en la resolución de los asuntos electorales también se encuentran inmersos aspectos subjetivos, ¿no? Aspectos que tienen que ver con pues las preferencias, con las cuestiones de preparación propia de cada uno de los jueces, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esto viene a ser bien importante en la integración de los órganos electorales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de saber que en una integración de magistrados de sala superior, por ejemplo, tenemos magistrados o magistradas que provienen de una larga carrera judicial, es decir, que han ocupado diferentes cargos en el Poder Judicial, que también tenemos otros magistrados que provienen de la academia, ¿no? Otros magistrados que tienen otro origen, otra naturaleza en su formación, hace que estos órganos jurisdiccionales pues tengan una pluralidad de criterios y que hacen que las discusiones en las sesiones públicas se vean involucradas de diferentes perspectivas, ¿no? Eh, pero algo que también tiene un origen filosófico en esta idea de la praxis es que estos hábitos, estas prácticas recurrentes, al final del día se van a convertir en virtudes, ¿no? Es algo que ya nos lleva a hablar de una consolidación de las prácticas, una consolidación de los conocimientos adquiridos, ¿no? Aquí vamos a ver cómo cada uno de ustedes, por ejemplo, cuando llega a un nuevo trabajo o alguna eh, función nueva en sus trabajos, por ejemplo, llegan a decir, oye, tu trabajo se ve re fácil, ¿no? O ya dominas, o le dicen a algún compañero, ¿no? Ya dominas muy bien tu trabajo. Eh, lo que quiero decir es que hay veces que el tener ya una experiencia acumulada
en el desarrollo de alguna función, pues hace ver que las funciones son muy fáciles o que ya tiene un dominio completo la persona que desarrolla una determinada función, ¿no? Pero si alguna persona que no ha tenido la experiencia lo involucramos en estas nuevas funciones, pues vamos a ver cómo tiene estos altibajos para dominar esta función, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en materia electoral, pues, por ejemplo, también hay estos diferentes niveles de involucrarse en resolver un determinado tipo de asuntos, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos en materia electoral los desechamientos, ¿no? Por ejemplo, cuando no se cumple algún requisito que pide la Ley General del Sistema de Medio de Impugnación para aceptar un escrito de demanda, o porque se actualiza alguna causal de improcedencia, ¿no? Entonces hay una solución, pues digámoslo así, que no entra al fondo del asunto y son estos primeros casos que podemos ir tomando al iniciar la función jurisdiccional, ¿no? Después vendrán los casos ya un poco más complejos, donde hay que entrar al fondo del asunto para resolver una determinada controversia, pero que, por ejemplo, tiene que ver con la aplicación directa de un precepto legal, ¿no? Entonces, hay un encuadramiento, hay una actualización, por ejemplo, de alguna causal de nulidad, donde pues es evidente, de acuerdo al material probatorio que ofrecen las partes, para declarar la nulidad de una elección, ¿no? Entonces, no hay problema. Podemos seguir avanzando en estudiar estos asuntos, estos casos que algunos académicos han llamado casos fáciles, ¿no? Hay una aplicación directa de la norma. Pero después vienen los casos difíciles, los casos donde se ven involucrados principios o que tenemos una confrontación directa de principios en materia electoral, ¿no? Y entonces aquí viene pues ya un nivel más complejo de resolver asuntos, ¿no? Pero bueno, que si ya vamos teniendo la experiencia de haber emitido, por ejemplo, sentencias de desechamiento o de improcedencia, sentencias de casos fáciles, podemos ir avanzando a los siguientes casos, que son estos casos difíciles, ¿no? Después vamos a ver cómo después de estos casos difíciles tenemos las sentencias que tienen que ver con la resolución de criterios eh, opuestos entre las diferentes salas del Tribunal Electoral o criterios que se contraponen entre el Tribunal Electoral y, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Porque, por ejemplo, son estos temas que los que generalmente se ocupan para pedir los ensayos de los aspirantes a ocupar nuevos cargos de magistraturas electorales, ¿no? Porque realmente implican pues un análisis más a fondo de la materia electoral. Pero bueno, vamos poco a poco generando este conocimiento, esta práctica de cómo van resolviendo las magistraturas electorales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay compañeros que han trabajado, por ejemplo, 10 años con el mismo magistrado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues ya conocen cómo por ejemplo, se trabaja en una ponencia, cuáles son las prácticas, por ejemplo, para diseñar el proyecto, las prácticas para discutir al interior de la ponencia las orientaciones que puede tener el asunto, ¿no? Y finalmente, los estilos pues de redacción que hay en una determinada ponencia, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser que cambie de ponencia el compañero secretario, ¿no? Y entonces hay una diferente experiencia en otra ponencia, ¿no? Entonces, propiamente, pues aquí vemos cómo esta experiencia que habíamos adquirido en un determinado contexto puede ir variando si cambiamos
de adscripción, ¿no? Entonces, como pueden ver en la lámina, pues aquí vemos que las virtudes son, digámoslo así, las bases que nos pueden dar un conocimiento que se origina en la práctica judicial, ¿no? Y fíjense, aquí les quiero, bueno, voy a mencionarles un libro que se llama Introducción a la Ética Judicial de Salvador Cárdenas Gutiérrez, que lo pueden encontrar disponible en la página del Tribunal Electoral y que vale la pena que lo consulten, ¿no? Y aquí el doctor Salvador Cárdenas menciona, por ejemplo, algunas virtudes en materia electoral. Nos dice que hay, por ejemplo, 4 grandes virtudes que se deben de considerar en materia electoral. Y nos dice que 2 son digámoslo así, de la persona, ¿no? Que es la templanza y la fortaleza. Es decir, combatir aquellas conductas que solo busquen satisfacer, pues digámoslo así, las cosas que causan placer, ¿no? Y la fortaleza, es decir, aquellas conductas que hagan resistir al juez el ser víctima de presiones, de intimidaciones al momento de resolver un asunto, ¿no? Y por otro lado nos mencionan la virtud de la justicia y la virtud de la prudencia, ¿no? Por la virtud de la justicia nos dice es aquella virtud de saber dar a cada quien lo que requiere, lo que le corresponde, ¿no? Esta definición de la justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, esta es una virtud, pues digámoslo así, no propia de la persona, sino una virtud propiamente de la función del juez electoral. Y nos dice que la prudencia es otra de las virtudes que se deben de tener en cuanto a la función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque esta prudencia es la virtud por la cual un juez sabe emplear los medios correctos para alcanzar un fin. Ajá. Es decir, aquí no, el hecho el hecho de que una persona tenga prudencia es de razonar los efectos que puede tener una determinada conducta. Ajá. Es decir, aquí vamos a ver cómo la función judicial tiene un sentido mentado, un sentido razonado, ¿no? Es decir, que va a provocar el que yo resuelva un asunto en un determinado sentido. Ajá. Y aquí, pues vemos algunos temas que tienen que ver con las teorías jurídicas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que los jueces puedan caer en un pragmatismo, ¿sí? Es decir, en el hecho de resolver un asunto simplemente para no alterar el status quo de un sistema jurídico, ¿no? O, por ejemplo, tener una visión de resolver, por ejemplo, en sentido eh, de beneficiar a determinados grupos simplemente por el hecho de realizar un activismo judicial, ¿no? Este hecho de decir, pues voy a resolver todas mis sentencias a favor de los pueblos indígenas para promover su, sus derechos político-electorales en el ámbito mexicano, ¿no? O voy a resolver todas mis sentencias que tengan que ver con mujeres con una orientación a favor, con perspectiva de género, ¿no? Esto podría ser, digámoslo así, una de las decisiones que pudiera tomarse el juez, ¿no? En el sentido de dar una orientación definida a sus sentencias. Ahora, lo que nos dice la prudencia
es que si bien pueden existir estas tendencias, estas prácticas en cada uno de los magistrados, debe de existir la prudencia, ¿no? De hacer compatible estas preferencias con lo que nos señalen los diferentes marcos normativos en la materia, ¿no? Entonces, pues vamos a decir que entre todas las virtudes que puede tener un juez, el de la prudencia es la virtud madre que le dará a un servidor público, a un funcionario electoral, la buena praxis, ¿no? La prudencia. Será esta virtud que nos dé la buena praxis. Y ahora, a qué nos lleva este hecho de mencionar la buena praxis? Pues que también puede existir una mala praxis. Y este es un concepto que ustedes pueden haber escuchado más en el discurso académico o en el discurso público, ¿no? De la mala praxis, por ejemplo, que pueden tener los médicos, los jueces, ¿no? El de no resolver de acuerdo a pues a las buenas experiencias que se dan en las diferentes materias. Entonces, miren, aquí ustedes, por ejemplo, me podrían decir, oye, y por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad administrativa, ¿cuáles son, pues, por ejemplo, algunas normas o algunas reglas de conducta que ha establecido, ¿no? Y miren, nada más por mencionarles algunas, voy a mencionar algunas, ¿no? Por ejemplo, actuar en todo momento de manera íntegra, incorruptible e irreprochable, con prudencia y discreción, ¿no? Aquí vemos el concepto de la prudencia, el concepto de la integridad de los jueces, es decir, que no se afecte la buena reputación de un juez, por ejemplo, por algunas prácticas que puedan realizar en la vida personal, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el hecho de que hace algunos años se cuestionaba a un ministro de la Corte, ¿no? Que estaba en la sala competente en materia familiar y que estaba involucrado en un tema de temas de apoyos económicos para sus hijos, ¿no? Entonces ahí decían, oye, ¿cómo un ministro que está involucrado en temas de pensiones, de alimentos para los menores, esté resolviendo temas de derecho constitucional familiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podría ser un tema cómo la vida familiar o las cuestiones personales pueden afectar pues este hecho de tener una fama en el ámbito público, ¿no? Más adelante vamos a ver un caso, ¿no? Por ejemplo, donde se ha cuestionado, por ejemplo, la integridad de un magistrado electoral en el Tribunal Electoral por realizar algunas conductas, ¿no? Y esto, pues bueno, como les mencionaba, es parte de este enjuiciamiento que hay sobre la materia judicial electoral, ¿no? De que todos los actos pueden ser de escrutinio público. Otra norma que, por ejemplo, nos dice el Código de Conducta del Instituto Nacional Electoral respecto de los funcionarios electorales es, por ejemplo, nos dice prestar a la ciudadanía un servicio de la más alta calidad dentro del ámbito de mis atribuciones, permitirles ejercer sus derechos plenamente, ¿no? Nos dice respetar el derecho de los demás a mantener puntos de vista distintos, colaborar sin prejuicios con personas de cualquier condición y de todas las opiniones políticas, evitar toda expresión que pudiera considerarse tendenciosa e intolerante,
respetar la dignidad, el valor y la igualdad de todas las personas sin distinción alguna, eludir y denunciar cualquier forma de discriminación que se base en las condiciones o características de las personas, ¿no? Aquí el origen étnico, el color de la piel, el sexo, el género, la edad, pueden ser elementos que hay que cuidar. Evitar cualquier tipo de comportamiento que invada la privacidad sexual de las personas. Esforzarse porque en el lugar de trabajo exista armonía basada en el respeto mutuo. Orientar y reconocer los méritos del personal a mi cargo, promoviendo su capacitación y adiestramiento. Esos, por ejemplo, son los primeros, ¿no? En cuanto a los estándares de comportamiento de los servidores públicos. No, otro más, por ejemplo, nos dice actuar con prudencia en relación con las convicciones políticas y opiniones personales, con un deber de cuidado de expresarlas públicamente, ¿no? Eh, Promover la democracia y justicia fomentando una cultura de confianza y verdad. Procurar dentro del ámbito de sus atribuciones que la ciudadanía comprendan adecuadamente el proceso electoral. Por ejemplo, nos dice que cuando se vayan a realizar reuniones con proveedores en las instituciones electorales, estos asuntos se deben de manejar generalmente por escrito, ¿no? Y si hay algunas prácticas que se llevan de forma presencial, deben de acompañarse de se recomienda 2 testigos que acompañen al servidor público que va a desarrollar estas funciones con proveedores, ¿no? Y bueno, dice no revelar o proporcionar información a la cual se tenga acceso con motivo del ejercicio del cargo para facilitar una ventaja indebida a alguna persona en perjuicio de los demás, ¿no? Aquí, como pueden ver, estos códigos de conducta son muy explícitas, ¿no? Nos dice cómo debemos de relacionarnos con las personas que están al interior de nuestra institución, cómo debemos de relacionarnos con personas fuera de nuestra institución, cómo pues debemos de cuidar, pues no caer en violar principios electorales, ¿no? Como lo es pues la igualdad, el, la pluralidad, la no discriminación, ¿no? Son temas que explícitamente nos dicen qué no tenemos que hacer o qué sí tenemos que hacer en el desarrollo de nuestras funciones. Y ahora ustedes me dirían, ¿y cuál es la diferencia de este código de conducta con el código de ética que tiene el Instituto Nacional Electoral? Pues fíjense, aquí la diferencia es que el código de ética, más que realizar una detallada mención de conductas específicas que tienen que realizar los servidores públicos, lo que nos hace mención el código de ética es enlistarnos una serie de principios y de valores que se deben de realizar en materia electoral. Y entonces, por ejemplo, en el ámbito de los principios, pues nos menciona la honradez, la eficiencia, la lealtad, la economía, la disciplina, la competencia por mérito, la eficacia y la integridad, ¿no? Y por lo que respecta a los valores, pues nos menciona el respeto por las personas, los intereses públicos, los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la equidad de género, el entorno cultural y ecológico, la cooperación y el liderazgo, ¿no? Eso por lo que respecta al código de ética. Entonces, vean la diferencia. Por un lado tenemos códigos de conductas específicas y por el otro lado tenemos códigos donde se resaltan los principios y los valores que se deben de cuidar en una determinada función. En este caso, la función electoral. Ahora, si nos vamos al ámbito judicial, propiamente a los códigos de ética que resalta el tribunal o que retoma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
pues vamos a ver que estos códigos de ética también resaltan principios éticos de la función judicial electoral, ¿no? Y aquí vemos algunos en la diapositiva, como es el respeto por la Constitución, el respeto por la ley electoral y el respeto por el orden jurídico vigente, ¿no? ¿Por qué agrega esta idea del orden jurídico vigente? Pues porque hay algunos sistemas jurídicos que no están propiamente en la Constitución, en las leyes electorales, pero que sí rigen la vida de comunidades y pueblos, por ejemplo, en materia indígena, ¿no? Los sistemas normativos internos pueden ser parte del orden jurídico vigente de nuestro país. También, por ejemplo, el principio de la neutralidad y la independencia, el principio de la transparencia, el principio de la excelencia, ¿no? El principio de la minuciosidad y la exhaustividad en estudiar un asunto, ¿no? Y la actitud de servicio, ¿no? Estos son los principios éticos que se mencionan en el Código Modelo de Ética Judicial Electoral. Entonces, vean ahí cómo estos diferentes instrumentos éticos pues vienen a ser muy similares en cuanto a la materia electoral. Bien, ahora rápidamente vamos a pasar a ver algunos casos sobre la praxis judicial electoral en materia ética, ¿no? Y aquí no sé si alguno de ustedes leyó la sentencia, el sub JDC 1875, diagonal 2016. ¿Alguien tuvo oportunidad de leer la sentencia? Beatriz, ¿no la leíste? Antonio, ¿no la leyeron? Bueno, miren, aquí traigo un pequeño resumen de la sentencia. Eh, es una sentencia en la que se controvierten algunas manifestaciones de un magistrado local que realizó en su cuenta personal de Facebook, ¿no? La manifestación de este magistrado tenía que ver con algunos despidos que estaban sucediendo en el estado de Quintana Roo y que estaban sucediendo sin realizar los pagos que establece la ley para estas situaciones, ¿no? Entonces, el magistrado electoral realizó en su cuenta de Facebook, pues estas manifestaciones donde propiamente pues atacaba o señalaba al Poder Ejecutivo local, ¿no? En cuanto a estas acciones de despido y de omisión de realizar los pagos correspondientes a los trabajadores que se estaban viendo afectados, ¿no? Entonces, pues estas conductas se impugnaron en un primer momento ante la Contraloría Interna del órgano jurisdiccional local en el estado de Quintana Roo, ¿no? Digámoslo así, por considerar que se violaban artículos de la ley orgánica del tribunal local y del Código de Ética Judicial Electoral, ¿no? El órgano interno de control resolvió que efectivamente el magistrado sí había pues realizado conductas indebidas, ¿no? En su cuenta personal de Facebook y por lo tanto emitió una sanción de amonestación pública y la suspensión de un día sin goce de sueldo al magistrado local. Podrían ustedes decirme, pues oye, la verdad no estuvo nada mal, ¿no? Un día, pues no es mucho, la amonestación pública, pues bueno, ahí
podría ser ahí un tema, ¿no? Que podríamos ver si es grave o no grave. Pero bueno, el magistrado lo que hace es acudir a la sala superior y pues en su escrito lo que señala es que pues esta conducta que realizó en su cuenta personal de Twitter no era o no corresponde a lo que se establece en la ley orgánica como conducta indebida que pueda ser de responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces, la sala superior, fíjense, lo resuelve como un JDC, ¿no? Propiamente, por considerar que no es una temática que se encuentre explícitamente en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación como parte del JDC, ¿no? Pero que sí la materia que se está resolviendo o que se está controvirtiendo tiene que ver con el ejercicio efectivo de los cargos públicos electorales, ¿no? Por lo que toca a la suspensión de las labores del magistrado electoral en el desempeño de la función en el tribunal local. Y bueno, ahí pues se menciona que efectivamente las manifestaciones que realizó el magistrado local pues son pues de un calado de encono, de rabia, de, pues de un ataque directo, ¿no? A una persona, que hubo pues por ejemplo falta de respeto hacia el poder ejecutivo local, ¿no? Y que la publicación se realizó en día y hora hábil de las funciones del magistrado electoral. Pero fíjense aquí la importancia de esta sentencia es que la sala superior resolvió que la resolución de la Contraloría Interna del Tribunal Local no estuvo apegada a derecho. Y las causales por las cuales determina esto es que esta falta de respeto, este encono que tuvo el magistrado electoral, no fueron dirigidas a personal del tribunal local, ¿no? Estaban dirigidas hacia el Poder Ejecutivo local. Luego nos dice, la temática no es electoral, la temática no tiene que ver con pues el desarrollo de algún proceso electoral o algún asunto que se haya tenido que resolver en el tribunal local, ¿no? Y finalmente menciona la sentencia que el magistrado local no emitió la publicación en Facebook en carácter de magistrado electoral. Lo hizo desde el ámbito personal, ¿no? Y pues finalmente resuelve pues echar para atrás esta resolución que había emitido la Contraloría Interna del Tribunal Local, ¿no? Y lo obliga a que difunda esta sentencia a través de los medios por los cuales se había divulgado también la sanción al magistrado electoral, ¿no? Entonces, pues vean aquí la importancia de ocupar estas redes sociales que se dan en la actualidad, ¿no? En materia electoral. Miren, algo que no venía en el programa, pero que lo traigo a colación el día de hoy con ustedes, es una sentencia que es un sub-QRA, es decir, una queja de responsabilidad administrativa, 3 diagonal 2018. Fíjense que aquí esta sentencia que resolvió el Pleno de la Sala Superior tiene que ver con dos temáticas. Uno, la publicación de proyectos de resolución previo a que se resuelvan los asuntos en sesión pública, ¿no? Es decir, cuando algún magistrado o el pleno de algún magistrado publica
en alguna cuenta de Twitter, por ejemplo, la liga del proyecto que se va a analizar en la sesión pública, ¿no? Fue cuestionado por un ciudadano, ¿no? Por considerar que se estaba pues violando la ley, ¿no? En el sentido de que se estaba prejuzgando el asunto, ¿no? Es decir, había un pronunciamiento previo a lo que pudiera decidir la mayoría o la unanimidad de los magistrados y las magistradas electorales. Esa era una de las partes que impugnaron los actores. La otra era el hecho de algunas declaraciones que había realizado un magistrado de la Sala Superior en algunas entrevistas que le habían realizado y donde pues se habían hecho pues algunas manifestaciones respecto de problemas internos al interior del tribunal, ¿no? Es decir, que había una inconformidad respecto del ejercicio de la función de alguna magistrada del Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, estos dos hechos fue lo que se controvirtió en esta queja de responsabilidad administrativa. Y miren, aquí la parte importante de la resolución nos dice lo siguiente. Dice, al respecto, cobra aplicación en el presente caso el invocado Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que establece que el juzgador se abstiene de emitir opiniones sobre la conducta de sus pares. Busca con afán que sus acciones reflejen la credibilidad y la confianza propia de su investidura, ¿no? Aquí, este era propiamente el tema que se podía estar pues poniendo en duda, ¿no? Respecto del comportamiento de un magistrado de la Sala Superior. Dice, es decir, al emitir opiniones o juicios públicos, debemos ser tan escrupulosos como lo somos en nuestra labor jurisdiccional diaria, garantizando que nuestras valoraciones sean objetivas, se basen en hechos debidamente probados y respeten las garantías mínimas del debido proceso. Máxime que en nuestro sistema judicial existen mecanismos de rendición de cuentas y procedimientos administrativos para revisar el manejo de la labor jurisdiccional. Dice, hacer lo contrario no será una violación a la normativa, pero definitivamente es una mala práctica que vulnera garantías procesales mínimas, daña la imagen de las instituciones, generando desconfianza en la ciudadanía respecto de su actuación y los mecanismos institucionales a su cargo. Ajá. Esta parte que les acabo de leer era propiamente un voto particular, ¿no? Que presentaron algunos magistrados que votaron en sentido contrario a la mayoría, ¿no? Donde ellos decían que sí había pues una afectación al código de ética por estas conductas que se habían impugnado en la Sala Superior, ¿no? La mayoría pues consideró que el hecho de publicar los proyectos de resolución no eran pues una conducta violatoria de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación o del reglamento interno del Tribunal Electoral, porque aquí, fíjense, no se estaba dando elementos a alguna de las partes, ¿no? Respecto de cómo se iba a resolver el asunto. Aquí lo que estaba sucediendo era un ejercicio de transparencia que podía servir al debate público de un asunto, ¿no? Entonces, también respecto de las manifestaciones que se hicieron en las entrevistas, por ejemplo, pues, se consideró que no afectaban, ¿no? Propiamente el desempeño de del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces, vean cómo efectivamente la función judicial, ¿no? Esta praxis judicial que puede llevarse a cabo en un órgano jurisdiccional está sujeto al escrutinio público
al juzgamiento de diferentes instancias, ¿no? Las partes, los pares de los mismos jueces o magistrados electorales y también de entes externos a los órganos jurisdiccionales, ¿no? Que pueden, como bien dice el voto particular, poner en juicio pues realmente la calidad del órgano jurisdiccional, ¿no? Y pues propiamente lo podemos ver en los últimos acontecimientos que han venido presentándose en estos días en el ámbito público, ¿no? De cómo el generar algún comentario o alguna manifestación, un juicio sobre el desarrollo de las funciones electorales, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito jurisdiccional, pueden poner en duda o pueden dejar en incertidumbre la credibilidad respecto de la actuación electoral, ¿no? ¿Qué tiene como consecuencia el hecho de que estas autoridades pierdan esta credibilidad, esta pérdida de confianza? Pues que efectivamente exista un abandono de las vías institucionales para resolver los asuntos, ¿no? Aquí como podemos ver, el hecho de que por ejemplo, los magistrados o los consejeros electorales no sean electos por el voto por elección popular, ¿no? Por ejemplo, nos lleva a plantear que la legitimidad de sus actuaciones está justamente en los productos que emiten, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los magistrados electorales, su legitimidad está en que sus sentencias sean ejecutadas, ¿no? Que sean aceptadas por las partes, ¿no? Y que den una certeza a las contiendas electorales, ¿no? Eso es lo que al final del día nos va a llevar el hecho de que se tengan buenas prácticas en el ámbito judicial, ¿no? Ahora, ¿qué ha hecho el Tribunal Electoral para promover estas prácticas, esta praxis judicial ética? Pues por un lado, en materia de capacitación, tenemos la implementación de estos diplomados en ética judicial, ¿no? Que dan cuenta de elementos que tienen que ver con las buenas conductas al interior del tribunal. También, por ejemplo, se han realizado programas de visitas a, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Donde nuestros secretarios de estudio y cuenta acuden a la Corte para conocer estas buenas prácticas que tienen en el ámbito interamericano, ¿no? Para después regresar al tribunal y aplicar estas buenas prácticas en el desarrollo de sus funciones, ¿no? Ahora, lo hemos tratado de hacer hacia las entidades federativas. Tenemos el programa de estancias judiciales en el Tribunal Electoral, donde los secretarios o el personal jurídico de tribunales electorales acuden a las salas regionales o a la sala superior a conocer las buenas prácticas que hay en las diferentes ponencias de nuestro tribunal, ¿no? Esto, al final del día, lo que busca es homologar la función judicial, ¿no? Las prácticas, la praxis judicial con una orientación ética, ¿no? Es decir, que las prácticas judiciales se homologuen y que vayan dirigidas hacia el bien público, que sería, a fin de cuentas, el fortalecimiento de la democracia mexicana, ¿no? Ese es el sentido de generar, buscar buenas prácticas, que éstas se practiquen por los funcionarios electorales judiciales, ¿no? Y que redunden en un mejor sistema democrático mexicano, ¿no? Entonces, miren, hasta ahí sería mi exposición, ¿no? La verdad es que estuvieron un poco callados, no me hicieron,
preguntas o participaciones. Y ahora, pues, abriríamos este espacio para que ustedes, pues, planteen alguna duda, alguna pregunta o alguna participación desde su experiencia, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes labore en un tribunal electoral o en algún consejo electoral o en algún partido político, ¿no? Por ejemplo, también los partidos políticos tienen esta obligación de generar buenas prácticas al interior de los partidos políticos, ¿no? Porque pues también de ello depende que los partidos políticos mantengan una vida interna pues basada en códigos de conducta orientados hacia el bien público, ¿no? Entonces, partidos políticos, universidades, por ejemplo, las universidades también pueden ser un foco donde hay que mantener las alertas respecto de esta enseñanza de lo que es la praxis judicial ética, ¿no? Porque fíjense que en las carreras de derecho, por ahí se nos da una embarradita de filosofía jurídica o de ética jurídica en la carrera, pero la verdad es que es pues una materia que queda un poco en el ámbito teórico, ¿no? Es decir, cuáles son las teorías filosóficas que se pueden aplicar al derecho, cuáles son estos códigos de éticas, nos enseñan el código, ¿no? Que deben de seguir, el decálogo jurídico que deben de seguir los abogados, los egresados de las facultades de derecho, pero pues propiamente la praxis judicial, por ejemplo, estaríamos viéndola en las prácticas profesionales, en los servicios profesionales, donde los estudiantes de derecho van a conocer realmente cómo funciona en realidad el derecho en la práctica, ¿no? Y es ahí donde muchas veces pues nos encontramos con una disimilitud entre lo que se enseña en las facultades de derecho y lo que realmente se hace en los tribunales electorales o en alguna otra dependencia, ¿no? Y entonces, pues de ahí agarramos buenas prácticas o malas prácticas para el desarrollo de nuestras funciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues llegamos y entonces tenemos el hábito de las dádivas, el hábito pues buscar, generar alguna amistad con algún servidor público para que nos facilite el acceso, por ejemplo, a los expedientes, el acceso a las copias, no sé, alguna otra práctica, ¿no? O por ejemplo, si vamos a experimentar en la práctica judicial, pues por ejemplo, ahí empiezan a salir algunos temas como es los machotes, ¿no? El resolver, pues con algunos vicios que se pudieran tener en los órganos jurisdiccionales. Y que, pues, después de esta sesión, espero que ustedes tengan consciente que hay que trabajar desde la prudencia, ¿no? En el desarrollo de nuestras funciones para ir quitando estos vicios o estos malos hábitos en el desarrollo de nuestras funciones electorales. Entonces, independientemente de donde ustedes estén adscritos o de donde estén desempeñando sus funciones, creo que pueden tener una opinión respecto de lo que es esta praxis judicial ética, ¿no? Es decir, este conocimiento que se adquiere desde la experiencia que van orientadas hacia el bien público, ¿no? En materia electoral. Entonces, bueno, ahora cedería el uso del micrófono. Pueden levantar la mano o prender el micrófono libremente para realizar algún comentario o alguna participación que ustedes deseen. Adelante. ¿Nadie se anima? Alberto Sánchez, adelante, Alberto. Buenas tardes a todas y a todos. Para empezar, pues agradecerle la exposición tanto el día de ayer como el día de hoy.
La verdad es un tema que, como usted lo menciona, sus servidores de profesión o de formación en derecho o abogado, es un tema que también, pues, aparte que también ya tengo algo de tiempo de haber salido de la universidad, pues no es un tema que se aborde directamente en la facultad, se aborda en una o dos materias y listo, estás ya del otro lado y se apela un poco más a la formación, a los valores de cada uno de nosotros como seres humanos, de lo que hacemos, que ayer igual mencionaba, lo que hacemos en nuestra vida, cómo impacta también lo que hacemos como profesionistas, ¿no? Lo que sí también pues reconozco, yo trabajo en INE, lo que reconozco pues es también ya estos últimos años, digamos, mi primera experiencia la tuve en 2014, ahorita ya estoy ya de manera permanente en el servicio desde 2017 para acá, pues sí es un gran avance en lo que fue ya la implementación de códigos de ética, códigos de conducta, ya esto ya genera más discusión, genera más conocimiento y pues a lo mejor también poniendo de experiencia personal, a nosotros en algún momento se nos realizó o se nos de manera obligatoria se nos hizo que estudiáramos un curso directamente sobre el código de conducta, sobre el código de ética, y pues esto hace también que vayas adentrándote más, que vayas conociendo, y algunas actitudes o algunas, digamos, algunos comentarios que pudieras tener de manera muy personal, como lo señala el caso que puso también, a mí me llamó mucho la atención, pues porque nosotros dentro de nuestro ámbito, pues somos muy propensos a decir cualquier cosa que pensamos, y se sale, ¿no? Pero sí es muy interesante que ahora debemos de compaginar tanto ya directamente lo que es, si no lo hacemos, digamos, por voluntad propia, pues sí, para prevenir una sanción, pues tanto las expresiones que tienes incluso en tus redes sociales propias, que el famoso a título personal, pero pues ahora ya hay que combinar este título personal con tu actividad profesional, y es muy interesante, la verdad, escuchar estas expresiones, estos temas. Yo sí me quedo con esas inquietudes que lógicamente voy a tener que leer un poco más, conocer más a fondo de lo que hacemos, porque hasta nosotros cuando realizamos nuestra declaración patrimonial de intereses, hay un apartadito nada más donde dice que conozco el código de conducta, le das clic y te vas. No sabes ni siquiera si lo has leído completamente o no, pero es muy interesante. Le agradezco nuevamente, doctor, y pues la verdad estamos atentos aquí a lo que ha dicho. Gracias, Alberto. Sí, efectivamente, justo eso es algo que mencionan los códigos del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que tienen que realizar este pronunciamiento respecto del conocimiento de los códigos de conducta y los códigos de ética al interior de la institución. Aquí también, por ejemplo, el Tribunal Electoral bueno, digámoslo así, ha instaurado la obligación de tomar un curso de ética en modalidad en línea, ¿no? Justo para dar a conocer a todo el personal del Tribunal Electoral estos códigos de conducta que hay en la materia, ¿no? Y pues fomentar las buenas prácticas. Ahora, el hecho de tener consciente el apegarse o el de acercarse a la filosofía, el de acercarse a los códigos de conducta, a los códigos de ética, lo que busca es generar un servidor público, un funcionario electoral, un magistrado electoral diferente, ¿no? ¿Por qué diferente? Porque, miren, a lo largo de la historia de la justicia electoral, pues ha habido muchos tipos de jueces, muchos tipos de funcionarios electorales, ¿no? Por ejemplo, el magistrado que dice, no, mira, yo me voy a pegar a lo que dice la norma y pues voy a resolver con eso, ¿no? Están otros jueces que dicen, bueno, vamos a analizar el contexto, vamos a analizar las cuestiones sociales, las cuestiones antropológicas para resolver y darle un avance jurídico a determinados casos, ¿no? Y pues están los jueces actuales, ¿no? Donde lo que buscan es, más que proteger ya derechos, buscan proteger principios en materia electoral, ¿no? Y entonces, justamente este hecho de tener prudencia,
de tener fortaleza, temple y justicia, hace que estos nuevos jueces principialistas pues tengan esta seguridad en su persona, en el desarrollo de sus funciones, de llegar a convertirse en algo que se ha llamado los jueces Hércules, ¿no? Esta idea del juez pues mundano, el juez que tiene poderes para poder cambiar la vida social de una determinada población, ¿no? Entonces, Alberto, qué bueno que tú lo tienes pues implementado en el desarrollo de tus funciones. Me parece algo bueno, ¿no? ¿Alguien más que quisiera compartirnos su experiencia en algún otro ámbito laboral? A ver, veo a Alejandro Chávez. ¿Quisieras hacernos algún comentario? Ok. A ver, voy a nada más a tomar la participación de otros dos compañeros. Por ejemplo, Beatriz Hernández, te vi muy atenta en la sesión. También algunos gestos como que me decías, yo tengo algo que decir. Sí, maestro. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, Sí, lo que pasa es que sí, realmente, como decía el compañero, estas sesiones nos dan un enfoque más a mayor profundidad de lo que vimos, en las universidades. Entonces, me han resultado muy interesante. La verdad que desde que ayer que me conecté he estado muy atenta. De hecho, voy tomando ciertas notas de lo que usted va diciendo y de la clase de ayer igual, porque ahora sí que para retroalimentarme posteriormente, o sea, luego de la clase siempre le doy un repasito más, porque sí, vemos que la ética es muy profunda, ¿no? De lo que se debe y de lo que no se debe hacer. Y aparte de que es algo que los valores que también como persona tenemos desde temprana edad, y pues realmente es algo que debemos de fomentar un poquito a mayor profundidad, porque siempre sí es lo que comentaba usted, lo del juez, de la persona que el magistrado, perdón, lo que había fomentado mediante Facebook. Entonces, hay cuestiones que nosotros a veces no interpretamos más allá, y sobre todo son valores vuelvo a repetir, que desde temprana edad debemos de tener, pero también al momento de resolver un juez, un magistrado, deben de ponderar ciertos valores. Lo que está en un código de ética es cómo se debe de comportar, qué es lo que se debe o no se debe hacer. Desde el punto de vista, también usted hacía mención acerca del código de conducta del INE, cómo, o sea, la función que tiene el personal dentro de la institución, pero también cómo debe conducirse también fuera de la institución. Entonces son factores muy importantes que de una manera u otra deben de ser muy respetuosos y también muy neutral en ciertas circunstancias. Llámese de que aquí interviene mucho la prudencia que tiene que tener el personal, sobre todo, más que nada porque está enfocado a la ciudadanía. Ellos están muy
en constante comunicación con el ciudadano, entonces es muy importante la conducta que ellos proyecten hacia todos en general. Entonces, esa es, vuelvo a repetir, es muy interesante las clases y la verdad que muchas gracias porque pues todo este conjunto de conocimientos que nos ha estado transmitiendo, pues digo, voy yo tomando notas tanto de los documentos que nos han mencionado, porque sí, vale la pena darle una leída más a profundidad. Digo, no, honestamente no pude leer el sub JDC 1875-2016, pero sí, voy a darme el espacio ahorita para darle una leída, porque bueno, usted ya nos explicó acerca de lo que trata, pero pues sí hay que, digo, vale la pena checar más allá de ello, pues. Y pues Así es, eso es Beatriz. todo. Sí, muchísimas gracias. Pues mira, a final del día, justo lo que yo quería dejar como en la mesa es este hecho de que en la función, en el desarrollo de la función judicial, ¿no? Todos vamos aprendiendo, ¿no? Cosas nuevas, vamos aprendiendo buenas prácticas, ¿no? Y que al final del día vamos a llegar a una frontera donde estamos muy cerca de algo que se llama la intuición judicial, ¿no? Es decir, vamos a llegar a un punto de tales virtudes al resolver asuntos que en cuanto a ustedes les digan más o menos de qué trata el asunto, ustedes van a saber más o menos por dónde van a resolver o hacia dónde van a orientar el sentido de la resolución. Fíjense, yo tuve la experiencia de estar en la Sala Regional Jalapa en el proceso electoral 2012 y teníamos reuniones con la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional donde le daban cuenta a las ponencias de la Sala Regional de los asuntos que llegaban, ¿no? Y miren, era tal la habilidad del secretario de Acuerdos que, digámoslo así, al presentar el asunto, también daba cuenta del sentido de la resolución, ¿no? Y, o sea, era es una habilidad que van adquiriendo los funcionarios electorales en los tribunales electorales que en cuanto, por ejemplo, nos dicen un asunto y empezamos a buscar el precedente, empezamos a hacer en nuestra cabeza una línea jurisprudencial. ¿Qué es eso? La experiencia, ¿no? ¿Cómo ha resuelto la Sala Superior todos los asuntos que tienen que ver con, por ejemplo, el cambio del sistema de partidos políticos con sistemas normativos internos? Hay toda una experiencia acumulada desde 1996 con el asunto de Tlacolulita en Oaxaca, ¿no? Hasta la última sentencia que se ha emitido por este tribunal electoral, ¿no? Y justo eso es lo que nos llega a la mente cuando tenemos un asunto en nuestras manos, ¿no? La línea jurisprudencial, la experiencia acumulada de cómo resolver un asunto, ¿no? Y entonces, en cuanto nos llega el asunto, decimos, esto se va o se puede resolver en tal sentido, ¿no? Ahora, la prudencia nos debe de decir, sé exhaustivo, revisa el escrito inicial de la demanda, analiza los escritos de las autoridades responsables, verifica los medios probatorios, ¿no? Y después el temple, la fortaleza de los jueces nos dicen, a partir de la reforma de 2011, nos dicen
tú puedes hacer un control de constitucionalidad, un control de convencionalidad, analiza más allá de lo que dice la norma constitucional y legal de nuestro país, qué dicen los tratados internacionales, qué dicen las sentencias de la Corte Interamericana para resolver un asunto y ver si podemos dar un paso más en este control jurisdiccional de los asuntos, ¿no? Y bueno, finalmente esto nos lleva a tener estos jueces proactivos en materia electoral, ¿no? Y por ejemplo, esto es muy dable o sucede frecuentemente, por ejemplo, en las salas regionales, ¿no? Las salas regionales, al ser las primeras instancias en el Tribunal Electoral que resuelven asuntos de las entidades federativas, pues generalmente son los que tienen este papel proactivo en generar nuevos criterios jurisdiccionales que luego son revisados por la sala superior, ¿no? Pero ahí vemos la tensión que se genera en tener estas prácticas innovadoras en el Tribunal Electoral, que pueden ser confirmadas o pueden ser rechazadas, ¿no? Por la sala superior, ¿no? Pero que nos habla y que nos define, pues, el tipo de jueces que tenemos en nuestro país, ¿no? Y que nos va definiendo, pues, toda una idea de cómo resuelve el Tribunal Electoral, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si alguien de ustedes fuera un abogado en materia electoral, les serviría muchísimo conocer, por ejemplo, las líneas jurisprudenciales del tribunal, porque así sabrían ustedes más o menos su asunto, cómo se va a resolver, ¿no? Si tienen determinadas pruebas, pues sabrían cómo las ha valorado el Tribunal Electoral. Por ejemplo, no hay un catálogo donde nos digan esta prueba vale más que esta prueba vale más que esta, ¿no? Hay veces que tiene que ser la admiculación de las pruebas las que hagan que tengan un valor pues fuerte en la resolución del asunto, ¿no? Pero que tiene que hacerse esta hilación de las pruebas para darle fortaleza, ¿no? También, por ejemplo, ahora las conductas, por ejemplo, en materia de violencia política en razón de género, ¿no? ¿Cómo tasamos o cómo medimos que una agresión sea más fuerte que otra, ¿no? Agresiones verbales podrían estar en el violentómetro dentro de las primeras conductas que podríamos tipificar como de violencia política, pero tendríamos, por ejemplo, pues algunas conductas verbales, los golpes, por ejemplo, el feminicidio, ¿no? En campañas electorales, algunas cuestiones pues que tienen que ver con otros delitos penales, ¿no? Que podrían verse involucrados en el proceso electoral y que pudieran afectar directamente a las mujeres, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de golpes hacia una candidata en campaña electoral, o sea, ¿cómo medimos un empujón con un moretón en el ojo o una fractura de algún órgano de la mujer? O sea, hay pues este tema de tasar las agresiones, de tasar los medios probatorios, ¿no? Para darle una certeza más a las resoluciones del tribunal, ¿no? No sé si han ustedes escuchado, ¿no? Que muchas veces que el derecho electoral es lo que decide la sala superior, ¿no? Y que lo que dice la sala superior es lo que es el derecho electoral. Y bueno, han tratado de limitar un poco esta discrecionalidad de los jueces electorales y entonces todo lo queremos poner en las leyes electorales, ¿no? Y entonces este cambio o este sentido de tener todo tasado en las leyes, pues lo único que nos debería de alertar es que ahora más que pasar a una discrecionalidad de los jueces, estaremos pasando a una discrecionalidad del legislador en definir o en tasar algunos elementos, ¿no? Y entonces
ahí pues seguimos teniendo con elementos que son discutibles en materia electoral, ¿no? Pero bueno, ahí están pues el cambio de ámbitos de las competencias en definir las reglas electorales, ¿no? Las ponen los legisladores o las establecen los jueces a través de las reglas de la experiencia, ¿no? O hacemos una construcción, pues, integral desde los diferentes órganos de nuestro Estado mexicano democrático, ¿no? Miren, a lo largo de las siguientes sesiones van a ver cómo estas, pues ahora sí que prácticas judiciales surgen desde el sentido común, desde la racionalidad, desde otros aspectos que pueden irse analizando, ¿no? Por ejemplo, desde la argumentación, desde la interpretación, de algunos temas específicos que se dan en materia electoral, ¿no? Como lo es la justicia inclusiva, el derecho probatorio y pues otras experiencias que se pueden dar a nivel comparado en la materia, ¿no? Y esto va a alimentar pues el conocimiento de ustedes en este ejercicio de la praxis judicial ética. Y bueno, pues por aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Yo los voy a volver a ver, no en la siguiente sesión, sino en la posterior, donde vamos a ver el tema de la ética y la razonabilidad, ¿no? Ahí también vamos a tener una lectura y vamos a tener una sentencia de 2019 de la Sala Regional Especializada que tiene que ver con temas de libertad de expresión y algunos temas de propaganda que vamos a analizar. Ahí podríamos ocupar la misma dinámica. Yo hago una breve explicación de lo que es la parte teórica, el caso que se les propuso para ver el tema, ¿no? Y les traería algunos elementos adicionales que, igual que el día de hoy, yo pediría a mis compañeros de la Escuela Judicial Electoral que se los transmitan, ¿no? Para que ustedes los puedan consultar de una forma directa, sin andar buscando los materiales, al igual que la presentación, ¿no? Para su estudio, su análisis posterior o que ustedes quieran profundizar sobre algún tema de los que se tocan en las sesiones, pues lo puedan realizar, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo. Les agradezco profundamente la atención, el tiempo que destinaron a esta sesión, ¿no? Y pues nos vemos en una siguiente sesión de este diplomado. Muchísimas gracias, tengan una bonita tarde y que sigan disfrutando su diplomado. Hasta luego. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana, José Ángel.